Y bueno, pues en la mañana estábamos compartiendo ahí, veníamos platicando uno de mis hijos y yo, el Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor, ¿verdad? Este es el día que hizo el Señor. Este día lo hizo con un propósito para bendecir tu vida, para revelarse a tu vida, pero quiere que estemos gozosos, que estemos alegres, y ese gozo y esa alegría solamente es en el Señor. O sea, el hombre, las circunstancias, los que nos rodean no pueden producir ese gozo que solamente el Espíritu Santo puede producir en nuestras vidas. Y este tema lo he llamado un día que recordar, un día que recordar. Uno de los episodios más impresionantes de la Biblia es cuando Dios rescata, saca, redime al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Los medios que Él utiliza, y hemos estado hablando de la vida salvadora de Cristo. La otra vez hablamos de Romanos 5:10. Romanos 5:10, donde dice que si fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, si fuimos reconciliados por su muerte, mucho más seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo en nosotros. Entonces Dios nos ha estado hablando que como creyentes, como cristianos, Él nos rescató con un propósito para caminar en una vida victoriosa, una vida abundante, y con metas y con situaciones que se alinean a lo que Dios quiere, porque ni siquiera tú y yo tenemos el concepto completo de lo que es la prosperidad, o lo que es una vida victoriosa, lo que es una vida abundante, y la palabra nos muestra. Tú y yo estábamos perdidos, tú y yo estábamos como ese pueblo en Egipto, esclavos de la tiranía del pecado. Estamos esclavos donde no había esperanza de salvación para cada uno de nosotros. Esa es la condición de todos los que estamos aquí. Tú y yo nacimos con una herencia, con una naturaleza pecaminosa. Entonces, de esa tiranía, de esos estragos, de eso Dios quiso rescatarnos a nosotros. Y es bueno que nosotros examinemos el cuadro, lo que pasó en Egipto, los medios que utilizó para rescatarlo, la travesía en el desierto y la promesa de la tierra prometida. Entonces vamos a revisar, vamos a escudriñar las escrituras. ¿Qué es vivir en Egipto? ¿Qué es caminar por el desierto? ¿Y qué es poseer la tierra prometida? Y a ver en qué situación nos encontramos. Espero que ninguno nos encontremos en Egipto. Espero que ninguno estemos atorados ahí, porque vamos a ver lo que representa la vida en Egipto. La vida en Egipto representa una vida no redimida. Es el cuadro de una persona que no ha reconocido a Cristo. Es el cuadro de una persona que no ha puesto la sangre de Cristo sobre los postes y el dintel de su corazón. Entonces simplemente es una vida sin esperanza, sin salvación, oprimida bajo la condena, bajo la dureza, la amargura que produce la tiranía de Egipto. Entonces Dios quiere que nosotros estudiemos esto, que nos sea revelado para que veamos la condición. Abre tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Primeramente vamos a establecer que hay tres condiciones en el ser humano, tres características o tres tipos de personas que hay en el ser humano, tres categorías de hombres. Veíamos la vez pasada, ¿se acuerdan que en los tiempos de Elías vinieron los hombres al profeta de Dios? Cuando usted tenga una situación difícil, acuda a Dios, y a veces a través de los hombres de Dios o de las mujeres de Dios, de los siervos de Dios. Y estos hombres vinieron a Elías y le muestran, de hecho está en Segunda de Reyes 2:19, Segunda de Reyes 2:19 está cuando estos hombres van al profeta y le dicen: mira dónde está la tierra donde está sentada esta ciudad, que era Jericó. Mira la tierra que es buena como tú lo ves. O sea, hablábamos de que en apariencia ese lugar era hermoso, ese lugar la gente lo veía y decías: oye, tú lo estás viendo y es un buen lugar, como tú lo ves, Elías.
Dice, pero hay un problema en el seno de esa tierra. ¿Y se acuerdan cuál era el problema? Y ahí lo dice. ¿Cómo eran las aguas? Malas. ¿Y cómo era la tierra? No produce. Hay esterilidad. Y hablábamos de que a veces la condición del ser humano, nuestra condición interna del alma, del corazón, pueden ser esas aguas malas o esa esterilidad. Y por eso las tres condiciones del ser humano, las tres características o tres categorías del ser humano las encontramos en 1 Corintios 2. Dice el versículo 14, y esta es la primera condición, y este representa al hombre en Egipto, el hombre natural. Dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, la primera categoría es el hombre no redimido, es el hombre natural, nació de papá y mamá, tuvo el nacimiento, vivió por aquí en la tierra, pero nunca conoció, nunca discernió las cosas de Dios, le parecen locura, se vuelca a otras cosas, simplemente hay una lejanía, hay una situación de distancia, y entonces es esa persona que todavía está atorado ahí en Egipto, que ahí está esclavizado ahorita vamos a ver en el sentido espiritual y también físico que estaba el pueblo de Israel, pero ese es el hombre natural, no puede discernir las cosas que son de Dios porque son de discernirse espiritualmente. ¿Y cómo lo vas a hacer si no tienes el Espíritu Santo? Una de las cosas, nosotros nacemos con el aliento de vida, con el espíritu del hombre, y es en ese lugar, por eso puso Dios el espíritu en el hombre, porque el Espíritu Santo no va a llegar a tu alma, no va a llegar a tu cuerpo, va a llegar al espíritu del hombre para entonces dominar el alma y dominar tu conducta y tu carácter, ¿sí? Entonces ese es el procedimiento de lo que pasa contigo y conmigo cuando venimos al conocimiento de Dios. En una vida de esclavitud como estaba el pueblo de Israel en Egipto, cuando tú entregas tu vida a Jesús, cuando tú le reconoces, cuando tú te rindes en humildad y dices, Señor, mira la situación en la que estoy, en esta opresión y en esta situación de lejanía y acusado por la conciencia, y el enemigo día y noche te dice que eres una basura, que no hipócrita y tantas cosas de lo que tú y yo hemos hecho. Y entonces cuando uno se rinde al Señor, ¿sabes qué, Señor? Te necesito, ven a mi corazón. Tú eres el Señor de mi vida. El Espíritu Santo de Dios viene y toma control de tu espíritu, y entonces empieza a trabajar. De la noche a la mañana tú no vas a cambiar. Tú vas a seguir siendo el mismo mal hablado, a lo mejor, pero ya de perdido le vas bajando la cantidad de las malas palabras que decimos, porque empieza el Espíritu a decirte, oye, esto no es correcto, y vamos en un proceso. Y así fue con el pueblo de Israel, o sea, estaba en Egipto y empezó un viaje de un día que recordar, y a veces nosotros se nos olvida el día de cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando empezamos un viaje, el viaje más maravilloso y más emocionante que un hombre y una mujer puedan emprender. Así es que empaca tus maletas, más bien agarra tus maletas, pero no las desempaques aquí. Tenemos una ciudadanía en los cielos, un destino. No te acomodes en este mundo, no nos acomodemos en este mundo. El mundo es tirano, el mundo es, y no estoy hablando de la creación, estoy hablando de la conducta y las intenciones de un mundo caído. Y entonces vemos aquí que es la primera categoría, el hombre natural, aquel que cayó la semilla. El sembrador salió a sembrar y cayó la semilla, y vinieron las aves y se la llevaron. No pasó nada, no pasó nada, cayó en el camino y no pasó nada. Pero hay otra condición que está en el 15. En cambio, y aquí está la otra categoría, el hombre espiritual. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas ustedes
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es el hombre espiritual, es el hombre que ha sido redimido, es el hombre que camina en el Señor, que podrá seguir teniendo errores, pero va en un caminar constante en el Señor, conoce su condición, conoce su necesidad, tiene la mente de Cristo, o sea, ya no piensa como antes pensaba. Entonces hay un cambio, hay un caminar cristiano, hay una consistencia en el hombre espiritual. Tiene la mente, tiene los pensamientos, tiene los propósitos que tiene Dios y está alineado y está procurando tener la comunión con el Espíritu Santo. Y entonces esa es la otra categoría, el hombre espiritual. Pero hay otra tercera categoría que lo describe el 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y esta es la tercera categoría, el hombre que ha nacido de nuevo, que ha sido rescatado de Egipto, ha sido redimido, pagada su condena, pero que no tiene madurez espiritual, sigue dominando la carne en su vida. Ese es el cristiano carnal. Ese es lo que lo está dominando, nos está dominando esa naturaleza que ya debió, como decíamos, debió haber sido crucificada con Cristo. Pero sigue aflorando, ¿verdad? Sigue aflorando, sigue brotando, porque la palabra de Dios dice que cuando describe la carne no es el cuerpo, la carne no son las intenciones, es la naturaleza caída, es esa inclinación al mal. Gracias a Dios por las uñas, gracias a Dios por todo, pero no habita ahí, sino es la inclinación a las cosas malas. Esa es la naturaleza carnal. Entonces, aquí hay 3 condiciones, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hace rato decíamos que decía un pastor que en el auditorio de una iglesia hay más niños que en los cuneros. ¿Quién dice amén? Que a veces hay más inmadurez, o sea, y decía esta persona, los niños son hermosos, los bebés ahí en cuneros son hermosos, pero los de acá, a veces con quejas y con situaciones que traemos acá, dice, hay una inmadurez y hay una situación, y entonces está aflorando muchas cosas que el Señor nos está llevando a la madurez, a ser cristianos espirituales, ¿sí? Cristianos espirituales y no carnales. Y esto tiene, estas 3 categorías están descritas en Egipto, en el desierto y en la tierra de Canaán. ¿Qué podríamos decir que está en Egipto? El hombre natural, el hombre esclavizado, el hombre sin esperanza, el hombre que que quiere salvarse, pero no encuentra de qué manera, porque hay una tiranía que los está oprimiendo ahí. ¿Dónde podría estar el hombre, el que ya ha sido redimido, pero que es carnal? En el desierto, ¿sí? Y la tercera categoría, ¿cuál sería aquel cristiano espiritual? El que ya ha tomado posesión de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Por eso vamos a examinar, vamos a revisar esos hechos que se encuentran. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 1, vámonos a la historia, vamos a emprender ahí un viaje en el segundo libro de Éxodo. Acuérdense, si tienes ahí, David, Génesis 15, versículo 13 y 14, pero tú vete a Éxodo capítulo 1. Pero Éxodo 15, versículo 13 y 14, dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, estaba profetizando a Egipto, y será esclava ahí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces eso pasó. Después de 400 años, no sé qué tantos años, se cumple la profecía. Dice, el pueblo de Israel será esclavo en una tierra ahí ajena, oprimida, que era Egipto. Dice, pero quiero que sepas, Abraham, que yo voy a juzgar a esa nación, a las naciones, y yo los voy a rescatar con gran riqueza. Y este es el cuadro maravilloso que Dios, que podemos ver en la palabra, que ha hecho contigo y conmigo. Nos ha rescatado, pero a veces se nos olvida.
A veces se nos olvida de dónde nos ha traído el Señor y se convierte la vida cristiana en una costumbre. Y la costumbre a veces es más fuerte que el amor. Se va perdiendo. Decía una persona, ¿cómo decía? ¿La qué? La mucha familiaridad es causa de menosprecio. El que tú te familiarices mucho con la vida cristiana, o a veces en una pareja, o a veces en una familia, hay tanta familiaridad, o sea, es todos los días, que a veces puede producir, si no nos cuidamos, una causa de menospreciar las cosas. Ya estás familiarizado con que te sirvan la comida, ya estás familiarizado con esto, que a veces causa menosprecio y una falta de gratitud y de asombro y de admiración y de honrar. Entonces eso no debe de pasar en la vida cristiana. La vida cristiana es dinámica, la vida cristiana es emocionante. El pueblo de Israel emprendió un viaje que era un día que recordar, que no era bueno olvidarse de ese día. Y entonces vemos en Éxodo 1, vemos aquí la vida en Egipto, la aflicción de los israelitas. ¿Y qué es lo que pasó? Para hacer un contexto, el pueblo de Israel, una de las cosas que le dijo Dios a Abraham: yo los voy a multiplicar como las estrellas. Y créanmelo, el pueblo de Israel cuando entró a Egipto era asombroso la multiplicación, y no nada más multiplicados teniendo hijos, sino que se fortalecían. Fue una de las causas cuando entraron las tribus y se empezaron a fructificar, fue de las causas cuando se levantó un rey, cuando José murió. Y cuando se levantó un rey que no conocía a José, entonces le empezó a preocupar cómo, oye, estos parecían conejos y multiplicándose, pero aparte se fortalecían. O sea, había algo especial en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, y estaba esclavo ahí y estaba en esa situación. Entonces se levanta este rey y fíjate lo que dice el 11 al 14. Entonces pusieron sobre ellos comisarios, porque les preocupó tanto que estos se fortalecieran y que vinieran las guerras, vinieran las naciones y estos se fueran con los otros y se fueran de la tierra. Entonces dijo: vamos a hacer algo. Y dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tantos más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Fíjate lo que hace la similitud de una vida en Egipto que tiene con lo espiritual. Hay dureza, dice, con dureza. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron sus vidas con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. La vida en Egipto, la vida en el mundo, la vida donde estás ahí en esa situación, gobernado por la naturaleza tuya, por la naturaleza de pecado. Porque decíamos la otra vez, el pecado es una herencia que nosotros traemos, una naturaleza que traemos de Adán, ¿sí? Tú no eres pecador porque cometes pecados. Tú cometes pecados porque eres un pecador. Traes la naturaleza. Tú y yo traemos naturaleza de Adán. El hombre se vació en el Edén de Dios. Le dio la espalda, decíamos la vez pasada. El hombre estaba pleno. Había plenitud, Dios se paseaba, el Espíritu estaba ahí, o sea, no había falta de nada. Tenían la presencia de Dios caminando, pero el hombre decidió darle la espalda a Dios, y sigue sucediendo ahorita. Se vacía de Dios y entra la amargura, y entran los capataces egipcios. Hay una similitud con el hombre natural que está oprimido, no tiene esperanza. Entonces entra la amargura, entra la tiranía del pecado. Eso es lo que hace el hombre. De hecho, eso produjo que el hombre redujera su edad, ¿sí? Ahorita el promedio son 70, 80 años. A ver, unos dicen, no, es que aquellos años eran diferentes. No, Matusalén tenía 930 años, de los que sabemos ahorita. Aparentaba de 750, pero tenía
Y muchas veces le sacamos, no, el hombre tenía vida, el hombre tenía duración, pero a causa del pecado se fueron reduciendo a 120 años y luego llegó 70, los más fuertes 80, que hay excepciones, gracias a Dios, ¿verdad? Pero el promedio son los 80 años, vamos a decir. Entonces nosotros tenemos un límite en la vida y tenemos que aprovecharlo como creyentes, como cristianos, tenemos que aprovecharlo, tenemos que sacar esas cosas que a veces andamos batallando. Las mujeres batallan con una cosa, los hombres batallamos con otras cosas, pero cuando no son buenas, que nos hacen daño y nos complican la vida, es de la naturaleza caída, de la naturaleza carnal, del viejo hombre. Pero tú y yo ya fuimos rescatados y redimidos de esa tiranía. Sigue diciendo la palabra, y amargaron sus vidas y con rigor. Entonces este es el cuadro de la vida en Egipto, los estragos de un principio de pecado. Como les decía ahorita, la carne, lo que lo describe la Biblia es la carne. La carne, como les decía, no es el cuerpo, es la inclinación al mal. Hay una ley dentro de nosotros, la intervención satánica que pone en movimiento la maldad innata del hombre, porque dice Marcos 7 del 20, dale vuelta, deja una marca ahí y dale vuelta a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, fíjate lo que dice. Hay una cosa interna en el hombre, del 20 al 23. Pero decían que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, hay una inclinación en el ser humano y esa es causada por la ley de pecado, la que traemos allá. Pero Dios tenía un plan para nosotros, un plan de redención. De hecho, en Romanos 5:12, no lo busques, pero dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el 19 dice que fuimos constituidos pecadores, es por constitución. Tú y yo traemos una herencia de pecado. El pecado entró por un hombre, ¿por quién? Por Adán. Y el pecado entró por un hombre, y con el pecado entró la muerte espiritual. Y pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Y dice, y entonces fuimos constituidos pecadores, ¿sí? Entonces tú y yo cometemos pecados porque somos pecadores, porque hay una constitución, pero Dios tenía un plan de redención. Dios tiene un plan de redención para rescatarnos de esa situación. Y vamos a ver los medios maravillosos. Vamos a Éxodo capítulo 12, vamos a ver lo que conocemos como la Pascua. Es bueno que lo recordemos, es bueno que estudiemos esto para que no se nos olvide. El próximo domingo, como los primeros domingos de cada mes, tenemos la Santa Cena, celebramos esa Pascua, esa redención, que Cristo fue sacrificado. Y es importante que veamos los medios que Dios usó para rescatar a su pueblo de Egipto. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será principio de los meses, para ustedes será este el primero en los meses del año. O sea, ese día será el principio de los meses. Yo no sé si tú recuerdes el principio de tu día cuando naciste de nuevo, cuando digas tú: yo este día me compartieron, algo pasó en mi vida y yo recibí a Cristo en mi corazón y mi vida cambió. Anótalo. Si no te acuerdas, pues más o menos chécala ahí, pon una fecha, pero que la uses, que sea un día que recordar. Yo en lo personal, mi esposa y yo, claro, los niños ahí llegamos, Dana todavía no nacía, pero fue el 24 de junio del 92, te puedo describir la hora, las 9 de la noche, el día miércoles, medio nublado, pero fue un día que recordar, en la CTM ahí por Morones Prieto, y ese día conocimos a Cristo en un evento.
Ese día entramos, llegamos tarde, ya había pasado la alabanza, nos dimos cuenta por el periódico, ya había pasado el mensaje de la palabra, estaban orando por los enfermos y ahí tuvimos un encuentro con Cristo. Es un día que recordar. Y así el pueblo de Israel, Dios le mandó que era un día, y ese para nosotros ha sido el primer día, más que el cumpleaños. No nos gusta cumplir años, pero recordamos más el nuevo nacimiento que cuando nacimos aquí en esta tierra, ¿sí? Porque son 2 pasteles, ¿verdad? 2 celebraciones, pero es un día que recordar. Entonces el pueblo de Egipto tenía, el pueblo que estaba siendo tiranizado en Egipto tenía que recordar ese día, que era un día especial, que iban a emprender un viaje que nunca habían emprendido. Ellos no sabían lo que era libertad. Ellos nacieron ahí en esa situación, los niños empezaron a nacer, a producirse y nacieron en esclavitud. Y así traemos nosotros esa herencia, nacimos con una herencia pecaminosa, con una tiranía egipcia, vamos a decir. Y entonces sigue diciendo: este será el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diles: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y luego ya les empieza a decir el 5: el animal será sin defecto y lo comerás así. Y luego el 7: y tomarás de la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. Y aquella noche comerán la carne, ya les dice cómo. Y luego dale al 11: y lo comerás así, ceñidos tus lomos, tus calzados en tus pies, tu bordón en la mano, y lo comerás apresuradamente, es la Pascua a Jehová. O sea, era un viaje que ellos iban a emprender. Es algo que debemos de estar tú y yo preparados. Es algo que cuando tú y yo recibimos a Cristo y somos redimidos por la sangre, porque trae una similitud. Por eso es el evento tal vez el más asombroso que la Biblia describe, de la redención de un pueblo esclavizado con la tiranía del pecado, de la herencia que tú y yo traemos, a una libertad gloriosa que Dios ha destinado para los hijos de Dios. Entonces necesitaban estar ellos listos, preparados. Van a emprender algo que nunca lo han visto. ¿Cómo te preparas para ir a un viaje? ¿Estás listo? O sea, y ya tienes ahí las maletas y ya emocionado porque vas a ir a un viaje, ¿verdad? Y más si te lo pagan, emocionadísimo. Entonces así fue, Cristo pagó el precio para que tú y yo emprendamos ese viaje. ¿Por qué? Porque quería rescatar, porque así le dijo a Abraham: yo voy a juzgar a la nación donde van a ser esclavos y los voy a sacar con gran riqueza. Entonces eso emociona a cualquiera, y así debían de estar preparados ellos para emprender ese viaje. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio contra los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Y este día les será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. Les va a hacer memoria. No se nos olvide, iglesia, que no se nos olvide que Dios nos rescató. Que no se vuelva una común en la vida cristiana, una vida ya no interesante, sino que no se nos olvide que Dios nos rescató de esa tiranía del pecado y que era un motivo de celebración. La vida cristiana debe ser de gozo y de alegría, de celebración, que no se nos olvide hacer memoria y contarlo a las nuevas generaciones. Entonces vemos aquí cómo están los medios. Un día en que el hombre tiene paz con Dios, es reconciliado bajo sus términos. El animal sin defecto, esta es una de las más hermosas imágenes de redención. El Espíritu Santo hace que nosotros no quede duda del significado espiritual del Cordero Pascual, que es Cristo. Dice en Éxodo capítulo, en este capítulo, fíjate lo que dice el 23: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel. Tú y yo por fe hemos aplicado la sangre en los postes y en el dintel de nuestro corazón, y la señal era la sangre.
Y ellos los hebreos estaban comiendo, estaban cenando, pero estaban protegidos. Por eso Pascua es Passover, pasar por encima la muerte, pasar por encima el juicio. La ira de Dios pasó por encima. Tú y yo a través de Cristo fuimos redimidos, se calmó la ira de Dios para nosotros, o pasó por encima. ¿Por qué? Porque Cristo pagó. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 5:7, 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, como pueblo nos tenemos que no se nos olvide gozarnos, no dejar de darle gracias, Señor, tú ya me rescataste. ¿De qué te ha rescatado el Señor? Del pecado, de la amargura, de la vanidad, de tantas cosas. El detalle es que no llegamos a poseer la tierra prometida, y muchas veces ya nos redimió, ya nos rescató, pero nos quedamos en el desierto como esos niños espirituales. Ya no les puedo, como esos niños carnales, no les puedo dar cosas más, porque hay entre ustedes contiendas, iras, envidias, motivaciones incorrectas, situaciones que siguen trabajando en nuestra vida por la naturaleza. No hemos poseído esa tierra abundante, y estamos a veces nos quedamos en el desierto. El desierto era un viaje emocionante para una tierra prometida, un día que recordar para una tierra que debe ser poseída. Esa es la vida del cristiano, ¿sí? Y ese es donde tú y yo emprendimos ese viaje. Y luego sigue diciendo por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo, quita la tiranía del pecado. Decíamos ahorita en el capítulo 1 que les pusieron capataces, tributos, o sea, dureza, rigor, amargura, para tener oprimido al pueblo de Israel en Egipto. Y eso es lo que pasa en el mundo. Si nosotros no salimos del mundo, si nosotros nos hubiéramos quedado ahí, para empezar dice la palabra: separados de mí nada vas a poder hacer. Por más que tú pienses que logramos cosas, separados de Dios nada. Va a haber opresión, va a haber condena, va a haber tiranía, no va a haber paz, va a haber amargura, y no hay esperanza de ser salvados. Pero Dios dispuso al Cordero que quita el pecado del mundo, que quita la amargura, que quita la desesperanza, que quita la tiranía, que quita todo eso que el pueblo de Israel estaba haciendo en Egipto. Por eso Egipto representa esa vida del hombre que está siendo sin esperanza, no redimido. El desierto representa aquel pueblo, el que ha sido el cristiano que ha sido ya redimido, que ha sido sacado de esa tiranía, y que va y emprende un viaje para una tierra prometida. Entonces vemos aquí que habían celebrado la Pascua, que era un animal sin defecto. Esa noche ejecutó juicio contra los egipcios, contra la carne, la tiranía de la carne. Nuestra Pascua es Cristo. Solamente aquellos que se refugiaban bajo la sangre podrán escapar del juicio final que Dios hará descender sobre el pecado y la simiente pecaminosa. Y este es el nuevo nacimiento, cuando nosotros aplicamos esa sangre. Y aquí es donde comienza la verdadera vida de un hombre, cuando es redimido. Esa es la verdadera vida de un hombre. La verdadera vida del hombre no comienza cuando nace de papá y mamá, porque nace con una simiente, nace con una naturaleza. Pero la verdadera vida es cuando ese hombre y esa mujer llegan a una edad. Sabemos que los niños, que de ellos es el reino de los cielos, pero cuando llegue ya a una edad, entonces dice: Señor, yo me doy cuenta que sin ti no puedo, quiero hacerte el Señor de mi vida, te entrego mi vida, tú maneja mi vida, yo no puedo solo. Ahí empieza la verdadera vida, ahí empieza a salir de Egipto, de un lugar sin esperanza, y empieza la vida de un creyente con el Espíritu de Dios, ¿sí? Y empieza un caminar a poseer, un día que recordar, a una tierra que tiene que ser poseída por cada uno de nosotros. Y aquí comienza esa vida. Por eso dice 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, el evento, la Pascua, significa que
el cordero ese no tenía problema, pero fue un sacrificio llevándolo a Jesús, el que no conoció pecado, el que ni la debía ni la temía, por nosotros se hizo pecado, fue sacrificado, la sangre fue untada para que fuera la señal, para que tú y yo fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, para llevarnos a la tierra prometida. No para quedarnos en el desierto, no para quedarnos como un cristiano carnal, atorado en el desierto, porque decíamos la otra vez, ni vamos a alcanzar disfrutar el grano, el trigo dorado de Israel, ni los botes de carne de Egipto. Estamos atorados en el desierto. Y en el desierto, ¿qué tenían para sembrar? ¿Qué sembraron en el desierto? Nada. ¿Qué cosecharon? Nada. ¿Dónde fluía la leche y miel? En la tierra de Canaán. Y ese fue el grave error del pueblo de Israel. Por eso tuvieron que pasar tantos años hasta que murieran todos menos 2 hombres. Y entonces entraran a la tierra prometida de Canaán. Y ahora nosotros, la tierra prometida ya no es un lugar físico, es Cristo morando en el creyente. La plenitud de Jesús morando en la vida del hombre, que cambia la conducta, cambia el destino, cambia el futuro de cualquier persona. Cristo es el que hace la diferencia. Cuando tú por fe aplicas la sangre a tu vida, entonces ya no hay, o sea, pasa por alto y es preservada tu vida con un destino que tú tienes. Un día que recordar, que no se nos olvide, pero para una tierra que poseer, que es la vida plena de Cristo. Por eso dice 1 de Pedro 3:18 que vimos ahorita: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne. La carne no tiene nada bueno, la carne está destinada para morir. No trates de mejorar tu carne, no la vas a poder mejorar. Lo que tienes que hacer es meterle un balazo y ya, matar. Egipto, matarlo. ¿Por qué? Porque es tirana, porque oprime, porque amarga, porque trae propósitos que no son de Dios, pero vivificados en el Espíritu. ¿Sí? Muertos en la carne, muertos para Egipto, pero vivificados en el Espíritu. Esa es la vida espiritual. Entonces, por eso los medios, fíjate cómo se celebraba. Por eso decíamos ahorita, es en el 12:11 que decía: preparados para un viaje. Y dale vuelta a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Fíjate lo que es la vida en el Espíritu, o sea, esa es la vida plena en Cristo, la vida de Canaán, esa es la tierra prometida. Romanos capítulo 8. Por eso decíamos que Pablo se desgastó en el capítulo 7 buscando una manera de portarse bien, ¿sí? Una manera de portarse bien. Por eso decía en el 7, el 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, porque él se desgastó. Quiero portarme bien, no quiero mentir, quiero tener motivaciones buenas en la vida, pero a veces fallo. Entonces dice: encuentro una ley, el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, él reconoció que había algo dentro de él, ya no era él. Pablo no quería hacer las cosas malas. Tú y yo no queremos hacer cosas malas, pero encontramos una ley dentro de nosotros que nos lleva a enojarnos, nos lleva a disgustarnos, nos lleva a amargarnos, nos lleva a criticar, nos lleva a muchas cosas, pero es la ley que mora dentro de nosotros. Y entonces dice el 18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y si tú ves en este capítulo, no lo tengo ahí anotado, pero si tú ves
Cuenta las veces que dice yo, mi, me. Es una clase de... O sea, son no sé qué tantas veces, es el yo famoso. Es que yo quiero hacer y no lo puedo hacer, y mí y yo. Entonces estaba en su fuerza por esa naturaleza que desea pero no puede. El pueblo de Israel quería ser libre pero no lo podía hacer. ¿Tú crees que quería que los oprimieran de esa manera? No, quiero ser libre pero no puedo. Hay un tirano, hay un capataz egipcio, hay tributos, hay tantas cosas que me están nada más oprimiendo a mí para que no sea libre. Entonces halló una ley dentro. Así es la vida en Egipto. Así es la vida en el desierto. Hay una ley dentro de nosotros que no nos deja hacer lo que nosotros queremos hacer. Queremos ser libres. Tú y yo queremos ser libres de la tiranía del pecado. Tú y yo queremos ser libres de tantas situaciones que van en contra nuestra, que a veces hasta producen enfermedades. Queremos ser libres de eso todos, pero no podemos. Por eso llevó a Pablo, como lo hemos repetido, el 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya no es un cómo le voy a hacer, ahora es una persona y se llama Jesucristo. Doy gracias a Jesucristo, doy gracias a Jesús, y empieza a describir la vida en el Espíritu. Si tú ves los primeros 8 capítulos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a la naturaleza, siendo dominados, esclavizados. Fallamos, tú y yo fallamos, pero ya no es un dominio que había en Egipto. Ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Sí? Los pecados es el producto de la ley. Esta es una ley. En los primeros 3 capítulos habla de los pecados en plural, esas son las obras malas que tú y yo hacemos. Pero después del 4 en adelante, el libro de Romanos habla de una ley que hay dentro, el pecado en singular. Esa es la naturaleza, esa es la fábrica, eso es lo que produce las malas obras. Entonces sigue diciendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, para los egipcios, para el pueblo de Israel era imposible salir de Egipto, no había manera de salir de Egipto. Y así nosotros no había manera de salir de esa ley pecaminosa, no hay manera. Por eso la palabra dice en Romanos, todos fueron constituidos por un hombre, fueron constituidos pecadores, pero por un hombre fuimos constituidos justicia de Dios en Cristo, libres de esa tiranía, libres de esa ley, libres de ese pecado. Y Dios quiere que tú y yo no se nos olvide el día en que fuimos rescatados, pero Dios quiere también que el viaje a la tierra prometida sea de 15 días nada más y no de 40 años, porque eso pasó con Israel, se quedaron atorados, seguían los mismos enojos, seguían las mismas incredulidades, seguían las mismas situaciones, como niños recién nacidos, como niños en Cristo espiritualmente hablando, atorados en el desierto. Y entonces sigue diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte espiritual, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La carne no se va a sujetar a la ley de Dios. No se pueden sujetar, hay una enemistad, hay una guerra dentro de nosotros, la ley del Espíritu y las cosas de la carne, el fruto del Espíritu y las obras de la carne, y hay una ley interna. Por eso Pablo describe la vida en el Espíritu, para hacer morir las obras de la carne, para que tú y yo seamos hombres y mujeres espirituales, verdaderamente. Y entonces dice el 8, y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Si la vida del pueblo de Israel como siguió, ahora Dios tiene misericordia, Dios tiene cuidado, pero vivían renegando, vivían acordándose de las cosas de allá pasadas, y allá en Egipto estaba mejor. Entonces dice que no hay manera de agradar a Dios, y yo creo que tú y yo queremos agradar a Dios. Yo creo que tú y yo queremos conocer más qué es lo que le gusta a Dios, y no ya qué me gusta y que se acomoda a mí. Nuestra tendencia es: ¿qué quieres tú, Señor? ¿Qué es lo que a ti te agrada? Como le dice a una persona que tú le quieres servir, que tú la quieres tener contenta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que le gusta a la persona? ¿Sí? Imagínate que tú quieras invitar a alguien y que lo quieras hacer feliz, y esa persona, el hígado, por ejemplo, encebollado, nada más no. Y tú sabes que no le gusta el hígado encebollado, y lo invitas, y ya se sienta a la mesa. ¿Cómo has estado? Y empiezas a platicar. Te preparé un hígado encebollado bien rico. ¿Tú crees que lo vas a poner contento? Claro, a lo mejor él va a aparentar: qué bueno. No. Pero sin embargo, te preparé un chile relleno en nogada, con granada, con una crema de nuez así bañada. Sí, es una indirecta, sí. Eso es lo que más me gusta. Les voy a decir cuando es temporada de granada. Entonces dice que no hay manera de agradar a Dios, o sea, no hay manera. Por eso tú y yo agradamos a Dios, vamos en una perfección, pero ya salimos de Egipto. Por eso estás aquí, por eso estamos aquí. Traemos ese traidor, hay esos capataces que nada más quieren que te descuides para ver cómo ejercen otra vez el dominio, pero ya fuimos liberados de esa tiranía. Dios lo que está levantando ahorita es una iglesia para los últimos tiempos, una iglesia que ha sabido poseer la vida plena en Cristo, que sí con pruebas, que sí con dificultades, pero que sabe que Dios está ahí, y que podemos estar de sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿sí? Porque produce un carácter, produce una constancia en nuestra vida, y tiene su obra completa, y seamos cabales en todo. Aún las dificultades, cuando pasamos por pruebas, Dios saca. Eso es lo que estamos viendo ahorita en Santiago los domingos. Si tú quieres conocer el libro de Santiago, que Dios te hable más, que forme carácter en tu vida, Santiago es uno de los libros donde nuestra fe es probada en las pruebas, por la palabra, por las relaciones entre nosotros, por la lengua. O sea, está probando una fe genuina entre nosotros, con nosotros. Y eso nos edifica a todos, ¿sí? Fortalece una fe genuina, te fortalece y obra Dios las cosas. Entonces, esa era la condición del pueblo. Era un cambio radical. Yo no conozco ninguna doctrina en ningún evangelio en la Biblia que ofrezca salvación de la condenación que no requiera un cambio radical en tu caminar. Por eso ahorita decíamos los varones, formar carácter en los varones. Y en todos, es verdad, pero ahora con las pláticas Pablo le formó un carácter, o la palabra le formó un carácter a Timoteo. Timoteo, ocúpate de las cosas estas, sé ejemplo de ellas, de tu fe, de tu conducta, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a los demás que te rodean, ¿sí? Entonces formó ese carácter. Entonces ese es el propósito de haberte redimido, sacado de Egipto, en una tierra para ser poseída. Éxodo 13, dale vuelta a Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Ya vimos los medios. Dice 13 del 3 al 5. Y Moisés dijo al pueblo: tengan memoria de este día. Por eso decíamos ahorita, el tema es un día que recordar, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre.
pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comerán leudado. Ustedes salgan hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Harás una celebración, o sea, salieron de Egipto, que es la condición no regenerada del pecador, como tú y yo salimos del mundo, de la tiranía de la carne, que aún ha sido, era la condición de una condición no regenerada del pecado que aún no ha sido perdonado, porque la imagen que usa la Biblia para referirse al cristiano lleno del Espíritu Santo y de victoria es la tercera categoría, la de Canaán. Canaán significa Cristo contigo. Ahora, fíjate esto, el punto 5 en tu boletín, testimonio a los hijos, a la familia, ¿verdad? Y Éxodo 3:8 dice lo siguiente: y lo contarás en aquel día a tus hijos, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Tú y yo tenemos como padres una responsabilidad de transmitirle a los hijos la vida en Cristo. Tal vez, no tal vez, hay gente aquí que ya chavos que tienen planes de casarse, otros que se van a casar. Recuérdalo, estás en excelente edad. Tú tienes que transmitirle a tus generaciones lo que Cristo hizo contigo. Por eso era un memorial. Pero yo me pregunto, ¿te imaginas, como decíamos la otra vez, qué impresión va a tener para un niño que decíamos ahí, que está en el desierto, que estaba desayunando, comiendo y cenando lo mismo, el maná, y ya sabía lo que iba a desayunar, ya sabía que no iba a haber un cambio? ¿Qué impresión va a recibir cuando le pregunte a su papá o a su mamá y les diga, oye, ¿qué es lo que se está celebrando? Es que un día nos rescató de Egipto. Te pones a pensar, o sea, ¿qué pasará? Y aquí estamos todos nosotros, o sea, tenemos fallas, tenemos situaciones, pero ya no podemos vivir así igual. Tenemos que tirarle con visión eterna. Tenemos que llevar a nuestras generaciones a Canaán, no dejarlos en murieron muchos en el desierto, se quedaron atorados en el desierto. ¿Sabes qué va a hacer el niño? O sea, cuando vea eso y ve que no tenía nada para sembrar, no tenía nada para ofrecer, ni siquiera la Pascua, no celebrarla. Dijo que por estatuto perpetuo la celebran. ¿Qué estaban celebrando en el desierto si no tenían ni trigo ni nada para ofrecer? ¿Qué se siembra en el desierto? Nada. ¿Qué sembraron? ¿Qué cosecharon? Nada. La idea era que celebraran la Pascua en la tierra de Canaán. ¿Qué va a hacer el niño cuando ve las circunstancias y Dios nos rescató, y ver la condición, la situación familiar, la situación de la persona, todo, y va a ver así? ¿Qué veían los niños? Empezaban, yo creo, haz de cuenta, a voltear sobre sus hombros, a decir, oye, yo creo que es tiempo de regresarnos a Egipto, porque la vida está mejor allá. Esto no es vida. Y esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos de las futuras generaciones. Transmitirles, sobre todo aquellos que van a empezar y los que tienen niños chiquitos, y bueno, nunca es tarde. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser, nuestra conducta. David le dijo, examíname, Señor, y mira, Señor. Es como cuando tú vas con un médico, examíname. No sé, algo traigo, algo pasa en mi vida, pero primero tienes que reconocer que hay un mal dentro de ti. Tengo que reconocer que hay un mal dentro de mí. Y vas con el médico, oiga, doctor, me está pasando algo, no me siento bien, por favor examíneme. Él conoce y te va a examinar. Y mira, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que tomar? O sea, yo no sé. Y mira si hay camino equivocado, para entonces yo poner. Y esa es nuestra condición. Tú y yo tenemos mucho que aprender de la vida en Cristo, mucho, y eso es lo interesante del viaje.
Eso es lo interesante del viaje, que no logramos conocerlo total, pero sí tenemos que hacer cambios en nuestra vida. ¿Qué es lo que me está motivando? ¿Qué es lo que me levanta cada mañana? ¿Qué motivaciones tengo en mi vida? Y Dios te va a mostrar que hay unas motivaciones que están mal y las debemos que quitar. Y hay otras que están bien y las debemos de procurar en nuestras relaciones familiares, en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios, en la iglesia, en el caminar de fuera. Dios lo muestra cuando hay un reconocimiento. Entonces, esta era la situación, que lo transmitieran a los demás. Entonces vemos, puse aquí yo, ¿será este el motivo por el cual tantos hijos crecen sin convertirse en los hogares cristianos? Que no están viendo mucha evidencia. Es como una pregunta, un examen, no es juicio, no es nada, sino queremos mejorar. ¿Será que muchos padres vivimos en el desierto? ¿Será que muchos de nosotros hemos mostrado a los hijos tan poco de lo que significa andar en la plenitud de Cristo que resucitó? Que los muchachos inevitablemente miran y encuentran alivio en otras cosas, o sea, que la dieta del desierto no les llama la atención. Esta vida es en Cristo, esta dieta de desierto, este maná todos los días, ya estoy fastidiado porque no era el propósito. El maná significa la presencia de Dios sustentadora, pero para una tierra que poseer. Pero salimos de Egipto, pero no para quedar. No era el propósito de Dios que estuvieran comiendo maná todos los días. Era la presencia de Dios. Yo estoy contigo, yo te voy a llevar para que poseas la tierra prometida. Yo te voy a cuidar el calzado, pero tú, por eso es la fe, por eso es la fe en el Señor, de lo que Él ya nos ha dado para poseerlo. Entonces, esto es lo que está pasando. Entonces, la vida de la iglesia a veces es muy pobre en esta situación porque hay desierto. La Pascua, junto con otras dos fiestas, eran para celebrarse anualmente desde el día que los libró. Desde el día que los libró. ¿Sí me aguantan 15 minutos más? ¿Sí? Bueno, para no dejarlo. Vamos a Éxodo 23. Éxodo 23. Del 14 al 16. Éxodo 23 del 14 al 16. Eran 3 fiestas anuales de los judíos. 3 veces en el año me celebrarán fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo también, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, o sea, la Pascua. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. O sea, eran 3 fiestas. Por eso decíamos, ya no, ¿qué celebración vas a hacer en el desierto? Nada. Era en la tierra poseída, en la tierra de Canaán. No sembraron nada, no cosecharon nada. ¿Cuánto trigo tenían? Ninguno. A lo mejor nada más para celebrarlo un año, pero de lo que traían de allá, pero no. Y entonces aquí está lo interesante, fíjate. En Éxodo 13, dale vuelta otra vez a Éxodo 13, ahorita que Éxodo capítulo 13. Decíamos, y lo contarás en aquel día a tus hijos, diciendo, se hace esto, el 8. Esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y 3 cosas, y anótalas. Y te será como una señal sobre tu mano lo que tú haces. La vida redimida del pueblo de Israel tiene, y la vida redimida tuya y mía, tiene que cambiar las cosas que nosotros hacemos. Ya no podemos hacer las mismas cosas que antes. Dice, y te será como una señal sobre tu mano las cosas que haces, y como un memorial delante de tus ojos las cosas que tú piensas y ves. Tiene que haber un cambio radical, no podemos seguir igual. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Entonces vemos aquí que hay una transformación, y más adelante dice, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo como te ha jurado, viene
Si alguien busca ahí en ese pasaje donde dice, te lo voy a comentar aquí, tiene que haber un cambio. Si bien estás haciéndolo bien, déjame ver dónde está, porque dice, para que su ley esté en tu boca. Son tres cosas: señal sobre tu mano, lo que tú haces, tu rendición, a salirte de Egipto debe cambiar las cosas que tú haces, como memorial delante de tus ojos. Tu salida de Egipto debe cambiar las cosas que tú piensas, para que su ley esté en tu boca. Tu salida no solo debe cambiar lo que tú haces, piensas y ves, sino que también lo que tú dices, tu manera de hablar. En resumen, tu salida de Egipto va a representar un cambio completo en carácter y conducta, significado de la Pascua. Por eso es interesante observar lo que hicieron, lo que pensaron y lo que dijeron en el desierto. Lo que hicieron, lo que pensaron y lo que dijeron en el desierto. Dice Deuteronomio 12, dale vuelta a Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Dice, vamos a ver qué fue lo que hicieron ellos. Del 1 en adelante. Estos son los estatutos y decretos que cuidarás de poner por obra en la tierra de que Jehová el Dios de tu Padre te ha dado, para que tomes posesión de ella. Todos los días que ustedes vivan sobre la tierra, o sea, por eso Canaán, la tierra, no es un lugar aquí, no es el cielo un día, es la vida de Cristo en la tierra, no un día que vamos a estar allá. Sí lo vamos a estar, pero es la vida actual, tu vida plena en Cristo en la tierra. Destruirás enteramente todos los lugares donde las naciones, o sea, tú y yo tenemos que destruir las cosas que están mal, los ídolos, las tendencias a lo malo, tiene que ser destruida. Derribarás los altares. Hay cosas que a lo mejor para ti lo tienes como un altar en tu corazón, no sé qué pueda ser, pero es un altar, tienes que derribarlo. Y sigue diciendo el 5, sino que el lugar de Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscarás y allá irás, y allí lavaréis vuestros holocaustos, llevaréis sus holocaustos. El 7, y comerás ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegrarás ustedes y sus familias en toda obra de vuestras manos, en las cuales Jehová tu Dios te hubiere bendecido. O sea, el propósito de Canaán es alegría, es gozo familiar. No harás como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habrán entrado en el reposo, no han entrado en el reposo y a la heredad que les dio Jehová vuestro Dios. O sea, número aquí 1 es, lo que ellos estaban haciendo era lo que bien les parecía a ellos. Y eso es lo que pasa hoy en el día. Lo que bien me parece a mí, eso es lo que voy a hacer. Yo elijo, yo me siento con el derecho de tomar decisiones a dónde voy y a dónde no voy. Y quiero decirte que cuando tú has sido redimido, y estamos hablando de las cosas de Dios, cuando tú has sido redimido de una vida pasada de esclavitud y llevado a una tierra prometida, ya no tienes tú el derecho de decidir. Ahora es Dios en la vida de Cristo en ti. Ni siquiera tenemos el derecho así solo. Yo tengo el derecho ni siquiera de lo bueno, menos de lo malo. Cristo, tienes tú ya la vida de Cristo en nosotros, la vida del Espíritu en nosotros. ¿Te quieres casar? Señor, ponerlo delante de Él. Ya ni siquiera el derecho nosotros, es que yo tengo el derecho y la libertad. Estuviste esclavo, ahora la libertad es la libertad del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, eso era lo que estaban haciendo, lo que bien le parecía a cada quien hacer. Y eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Por eso tiene que cambiar la manera, lo que venga a tu mano, eso ya es distinto. Vamos a dejarlo pendiente, vamos para profundizar el próximo domingo en cómo era la vida en Egipto, la vida en el desierto, la vida de Canaán. Para que esto cambie, le voy a pedir a los ministros que pase
acá arriba y darle gracias a Dios por la palabra. Acuérdate que la palabra dice que hace para lo que ha sido enviada. Y si nosotros disponemos nuestro corazón, si esto ha hablado a mi vida, entonces va a formar un carácter, el carácter de Cristo. Vamos a poder agradar a Dios porque es el Espíritu en nosotros, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios y no pueden agradar a Dios, pero el Espíritu sí. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Cierra tus ojos. Yo creo que en estos tiempos y cada vez más Dios va a hablar más fuerte y más claro, porque nos ama, porque no le gusta que sigamos oprimidos por la tiranía, así como el pueblo de Israel en Egipto, la tiranía del pecado, de la maldad. En las iglesias, en los templos, en el cuerpo de Cristo, hay todavía muchas cosas que Dios quiere que arreglemos. Él es un Dios santo y Él ha depositado en nosotros su Santo Espíritu para que a través de la comunión con su Espíritu Santo nosotros podamos aprobar lo mejor. Y si hay cosas en las que tú simplemente o yo no podemos tener victoria en nuestra vida, vamos a rendirlas delante de Dios y abrirle el corazón. Señor, te necesito. Necesito la vida del Espíritu, la vida de Cristo en y a través de mí. Quiero aprobar lo mejor. No me quiero resistir, Señor. No quiero ser como el pueblo de Israel que se quedó atorado y murió en el desierto. Quiero vivir la vida plena en Cristo y poseer la tierra prometida. La plenitud de Cristo, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Señor, si tú no lo has hecho así con nuestros ojos cerrados, tu rostro inclinado, si tú nunca has aplicado por la fe la sangre de Cristo en tu corazón y en tu vida, si al escuchar este mensaje tú decides hoy, quieres entregarle tu vida a Jesús y no lo has hecho antes, y quieres ser librado de toda esa tiranía y esa situación y aún de la muerte espiritual, y esta mañana lo quieres hacer de todo corazón, repite conmigo esta oración. Si no lo has hecho antes o quieres confirmar hoy con este mensaje y aplicar la sangre de Jesús en los postes y en el dintel de tu vida y de tu corazón y de tu casa, repite conmigo esta oración y dile: Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Esta mañana y este día que sea como memorial. Te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Hoy aplico por medio de la fe la sangre de Cristo a mi vida, en los postes de mi corazón, en el dintel de mi vida. Te reconozco, Señor. Te abro las puertas de mi corazón y te pido que vengas a tomar el control de mi vida. Quiero celebrar ese nuevo nacimiento y hacer memoria todos los días de que un día me rescataste de la ley de pecado y de la carne, y que ahora soy libre por la fe en la sangre del Cordero que es Jesús. Gracias, Señor, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder sea para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. A Él sea la gloria. Vamos a despedirnos cantando con gozo y con alegría al Señor. Amén.